Bien, buenos días jóvenes. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, clase número 7 para primero medio A y B, en este caso para primero medio A. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. ¿Ya? Respecto del libro, estamos en la lección 9, la construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Contenido. Esta clase va a complementar la clase anterior, ya la de Diego Portales, la República Conservadora, la Constitución de 1823, la guerra contra la Confederación. Esta clase va a complementar esa clase, ¿ya? Y en teoría hasta acá saldría en la prueba siguiente. Los contenidos de hoy es Chile en la primera mitad del siglo XIX desde el punto de vista social, económico, cultural y geográfico. El objetivo es que seamos capaces de explicar las características de Chile en la primera mitad del siglo XIX, 1800, 1850, 1860, por ahí. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis, ¿no es cierto? Y todas sus actividades con nota, por favor, dirigirlas a profesorjua.9@gmail.com. Todavía hay algunos de ustedes que me deben algunas notitas. Alexandra Jiménez, por ejemplo, me debe todas las notas. Alina Aguirre no me mandó la última nota. Alexandra tampoco. Martina Muñoz tampoco tengo. Joseph Reinberg tampoco. Luis Tapia me la debe. Y Vicente Valenzuela, junto a Matilde Vázquez, no mandaron la última guía. ¿Ya? En todo caso, subí al WhatsApp del curso la lista, ¿no es cierto?, con las actividades que hemos hecho, su notita y si deben o no deben, para que cada uno se vaya viendo. Y evidentemente yo todavía los sigo esperando. Evidentemente que la nota no va a ser un 7, ya por respeto a quienes han cumplido con los tiempos, ¿no es cierto?, estipulados. Comencemos entonces, pues muchachos, ya la clase de hoy. Vamos a ingresar a Antonella Riquelme y continuamos. Vamos a ver la estructura económica de Chile, ¿ya? La economía, muchachos, ya esta ciencia, ¿no es cierto?, que estudia el problema económico. ¿Y cuál es el problema económico? El problema económico, muchachos, es una pregunta. ¿Cómo satisfacer necesidades ilimitadas, ya, con bienes o recursos escasos? ¿Ya? Los economistas hacen tres preguntas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Ya? Eso básicamente es la economía. Aquí tenemos el cerro de Potosí, en la ciudad boliviana del mismo nombre, que básicamente era una montaña de plata, y en donde los españoles, ¿no es cierto?, encontraron este mineral con lo que alimentaron su economía y financiaron las guerras en España. Aquí tenemos una ficha de la encomienda, ¿se acuerdan? Llegaba el conquistador, ya, llegaba el conquistador, y como premio el rey le daba tierras e indios que trabajaran esas tierras. Recuerden que los españoles no vienen a trabajar a América, vienen para que les trabajen, ¿ya? Vienen a replicar, perdón, vienen a replicar el modo de vida feudal que estaba muriendo en Europa, y ellos acá en América lo extienden por 400 años más, hasta la mitad del siglo XX. Y acá tenemos entonces una trilla a yegua suelta, ¿ya?, que era la manera en cómo, ¿no es cierto?, se separaba la paja del trigo durante la colonia, y hasta el día de hoy, todavía en algunas partes del campo chileno, se siguen haciendo estas trillas a yegua suelta, ¿ya? Entonces tenemos la minería, el sistema de trabajo, ¿no es cierto?, de la encomienda, y una actividad agrícola tan típica como es la trilla. Recordemos la estructura económica colonial, ¿no es cierto? Tenemos que recordar de que Chile
durante los siglos XVII y XVIII, depende de España. Es una colonia de España. Estamos sometidos a la voluntad del rey de España, que es un monarca absoluto. El poder legislativo, ejecutivo y judicial está en sus manos. ¿Cómo controla España a sus posesiones en América? ¿Recuerdan? Lo vimos en la clase anterior. Mediante el monopolio comercial. Es decir, América solamente puede comerciar con España. Ni siquiera puede comerciar entre regiones de América, menos con un país que no sea España. Eso es el monopolio comercial. Durante los siglos XVI y XVII, ¿se acuerdan? Habían rutas preestablecidas, había un monopolio portuario, es decir, los puertos solamente podían, repito, comerciar con España. El comercio entre colonias, intercolonial, era restringido, casi no existía, y estaba el sistema de flotas y galeones, ¿no es cierto? Las flotas donde estaban todos los productos que se producían en América e iban a España, y los productos que se producían en España y llegaban así a América. Y los galeones, que eran estos barcos de guerra, que evidentemente protegían a estas flotas, que era la riqueza del rey de España. Cuando llegaron los Borbones, recuerdan, en el siglo XVIII, en el 1700, se establecen las rutas libres, se abren nuevos puertos, se permite el comercio entre las colonias y existen los navíos de registro, es decir, barcos que querían ir acá a América, el requisito es que tenía que registrarse en la casa de contratación. ¿Se acuerdan que básicamente es la aduana que existía en España para controlar el tráfico comercial entre América y España? Respecto de Chile, ¿no es cierto? Dependía básicamente del virreinato del Perú. Nosotros a Perú mandábamos trigo, cueros, cebo, charqui, mantas y mulas. ¿Ya? Pregunta, chicos, ¿alguno de ustedes sabe qué es el charqui? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el ¿Carne charqui? de caballo o de otro animal seca? ¿O no? Bien, Valentina Guerra. ¿Sí? Bien, Valentina Guerra. Es la carne seca de animal. Por lo general, en ese tiempo era de caballo, de cabrito, ¿no es cierto? De vacuno, de oveja, de lo que fuera. ¿Ya? Se le dejaba secar para que no se descompusiera. En ese tiempo no existía la refrigeración. ¿Sí? La otra forma era salarlo. Salaban la carne, la sal sacaba todo el líquido del tejido y la carne entonces duraba mucho más tiempo para ser consumida. De Perú comprábamos el hierro, ya, que para las herramientas, ¿no es cierto? Muebles, armas, de las finas, sedas por lo general, comprábamos el azúcar, cacao, tabaco, ¿ya? Durante la colonia, recuerdan, en el sistema económico que se llama el mercantilismo. Los países pensaban, o se pensaba que un país era rico si era capaz de acumular una gran cantidad de oro y plata, ¿ya? El proteccionismo, es decir, España, ¿no es cierto?, se cuidaba, protegía su comercio con España a través del monopolio comercial. Establece un sistema tributario, ¿se acuerdan? La alcábala, el almojarifazgo, ¿ya? Entre otros. Y las reformas borbónicas, que fueron las reformas que hicieron los monarcas absolutos en España durante el siglo XVIII. ¿Para qué? Básicamente para mejorar la administración de sus colonias en América. Entonces, muchachos, recordemos, durante el siglo XVI, en el año 1500, recordemos que Almagro llega a Chile en abril de 1536, y después Pedro de Valdivia reinicia y viene a conquistar Chile a partir de 1541. En ese tiempo la actividad económica se reducía, muchachos, a la explotación de lavaderos de oro en la zona centro-sur del país. Se utilizaba la mano de obra indígena bajo el sistema de encomienda, ¿ya? Y las actividades agropecuarias, es decir, de la agricultura y la ganadería, eran para el consumo
interno. ¿Ya? Siglo XVI. Durante el siglo XVII, los 1699, ¿ya? Se agotan los recursos auríferos de oro y la producción se deriva al ganado por el cebo y el cuero para la exportación a Potosí, en el Virreinato del Perú, lo que actualmente es Bolivia, y Lima. ¿Ya? Ya en el siglo XVII disminuye la mano de obra indígena y aumenta la población mestiza, lo vimos en la clase anterior, y comienza a surgir el fenómeno del inquilino y peón como trabajadores campesinos. ¿Se acuerdan? El peón, que es un trabajador libre que ofrece su trabajo en las distintas etapas, ¿no es cierto?, del trabajo agrícola: siembra, cosecha, desmalezamiento, riego, rodeo de animales, matanza de animales, trillas, vendimias, ¿no es cierto?, todo eso. Y el inquilino, que en una primera etapa le arrendaba tierras al dueño de la hacienda y le pagaba, ¿no es cierto?, un arriendo, y después con el tiempo el dueño de la hacienda se dio cuenta que era mejor obligarlos a trabajar para él que recibir un arriendo de estos inquilinos. Y en el siglo XVIII ya definitivamente se utiliza la mano de obra mestiza del campo, ya, como inquilinos y peones, se exporta trigo a Perú y se consolida la hacienda como unidad productiva. Y ya en el siglo XVIII se abolió la encomienda. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Rodrigo Contreras, ¿alguna consulta, hijo? No, profesor. Rodrigo, ¿alguna consulta? No, profesor. No. Brian Díaz, ¿alguna consulta? No, profe. Isidora Trigo, ¿alguna consulta? No, ninguna. Ya, continuamos entonces. Ahora el profesor bueno, entienden a la primera. Bien. Evolución económica y social del Chile colonial. En el siglo entonces XVI y XVII tenemos que están los encomenderos, los conquistadores, ¿no es cierto?, a los que se le encomiendan, se le encargan, ¿ya?, los indios para que los proteja, los evangelice, los vista y les dé alimentos. A cambio, el indígena tiene que trabajar para el español y pagar tributo. ¿Ya? Disminuye la mano de obra indígena y durante el siglo XVIII aparece la figura del hacendado, ya, del dueño de una hacienda. Y una hacienda es una extensa propiedad de miles y miles de hectáreas, ¿ya?, que pertenece a una sola familia, ¿ya? Entonces, este hacendado por lo general es criollo, es decir, hijo de españoles, pero que ha nacido acá en América. Ellos son dueños de la tierra. El latifundio. Latifundio es el nombre que recibe una propiedad agrícola y ganadera muy, muy, muy grande. Repito, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas. Una hectárea, para que se hagan la idea, chicos, son 10.000 metros cuadrados. 100 por 100 por 100 por 100. Lo que es una manzana. Para los que vivimos acá en la compañía, ¿ya?, es, por ejemplo, ese sector que está entre Gaspar Marín, Viña del Mar, ¿no es cierto?, entre Monjitas y Avenida La Paz. Ese sector son puras manzanas, 100, 100, 100 y 100. ¿Ya? Una manzana son 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Un hacendado tenía miles de hectáreas. ¿Ya? Y en el siglo XVIII, muchachos, aparece entonces la figura del peón. Son mestizos, trabajadores ocasionales y pago por jornal, pago por jornada, se le pagaba al día. Y los inquilinos que ocupan una propiedad dedicada al trabajo agrícola
y por lo general estaba en los límites de la hacienda para así cuidarle la propiedad al hacendado o dueño de la hacienda. ¿Ya? Aquí hay un peón, ¿no es cierto?, que es un chofer de carreta, este es un capataz. Miren los sombreros en la colonia. ¿Ah? Eran cónicos. Esos eran los sombreros que se utilizaban. ¿Y por qué se utilizaba sombrero? Porque la gente trabajaba en el campo a pleno sol. ¿Ya? Por eso. Y el manto, este es un sincretismo cultural. ¿Ah? En la manta es el traje de los indios. ¿Ya? Y esta costumbre la trajeron los indios quechua, los incas, cuando invadieron Chile hasta el río Maule. Entonces, legado colonial en la economía chilena, aplicación del modelo mercantilista hasta mediados del siglo XIX, exportación de materias primas y carácter dependiente de la economía nacional, el rol hegemónico de la hacienda, rol hegemónico, supremacía ya de la hacienda, y del inquilino y el peón hasta mediados del siglo XX. Hasta 1950, Chile vivió bajo el régimen de la hacienda, del peonaje y del inquilinaje, joven. ¿Ya? Miren, leamos esto. Entre 1720 y 1750, los arrendatarios o inquilinos eran decididamente productores, esto es, pequeños empresarios agrícolas, dependientes solo en tanto tenían que pagar un canon de tipo comercial. Sin embargo, semejante asociación se deterioró en el mediano plazo, pues desde 1770 aproximadamente, los mercaderes hacendados comenzaron a aumentar de un modo dramático su presión sobre los labradores independientes y semidependientes. Incrementaron considerablemente los cánones de arriendo, el valor del arriendo, y pagaron precios decrecientes por el trigo de los labradores. Triplicaron el interés por sus adelantos de dinero, aplicaron métodos draconianos de cobranza, o sea, muy fuertes, y exigieron que los crecientes cánones de arriendo fuesen pagados con servicio peatonal o obligatorio. Una pena, ¿ya? Y así entonces, de arrendador de tierras, el campesino pasó a ser inquilino, pasó a ser prácticamente un peón más. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Clarito? No. Ya. No. Entonces, ciclos económicos chilenos durante el siglo XIX. Recordemos que el mundo europeo se encuentra en plena fase de expansión industrial, buscando nuevos mercados y materias primas. Ya. Entre 1810 y 1830 tenemos crisis y fin de la economía colonial, y entre 1830 y 1880 tenemos la expansión económica nacional con el ciclo agrominero. Entre 1830 y 1839 tenemos entonces el auge, el crecimiento de la agricultura, la ganadería, pero también la minería. ¿Ya? Primer siglo económico de Chile independiente. 1810 comienza la guerra de independencia, recuerden. 18 de septiembre de 1810, primera Junta Nacional de Gobierno. Comienza la guerra de independencia que termina en 1818. Recuerden que la independencia de Chile se firmó el 12 de febrero de 1818. Ese es el verdadero día de la independencia de Chile. 12 de febrero de 1818. ¿Ya? Entonces, entre 1810 y 1830, ¿ya? Nuestra economía está muy deteriorada, ¿no es cierto?, por la guerra de independencia. La guerra de independencia se desarrolló, ¿no es cierto?, entre el río Aconcagua y el río Maule, en plena zona agrícola del país, y ustedes comprenderán que si Chile depende de la agricultura y la ganadería, y la guerra se realizó precisamente en este sector, evidentemente que nuestra economía se vio afectada. Y evidentemente tenemos la falta de experiencia en la administración económica y política. Recuerden que está el periodo de los ensayos constitucionales, ¿no es cierto? 1823, 1827, 1829, la guerra civil, la constitución de 18
de 1830 y la Constitución de 1833. ¿Ya? Tania Godoy, vamos a ingresar a Tania Godoy. ¿Ya? Bien. En un segundo ciclo, de 1830 a 1870, allí nuestro país comienza a organizarse bajo los principios económicos liberales, es decir, bajo la economía de libre mercado. En una economía de libre mercado, ¿no es cierto?, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la oferta y la demanda. Se organizan las finanzas públicas, se acuerdan, con el ministro Manuel Rengifo, y comienzan a explotarse nuevos recursos, sobre todo minerales, plata, en Chañarcillo, cobre, en Tamaya, acá en Ovalle, y se empiezan a buscar nuevos mercados, es decir, nuevos lugares donde vender nuestros productos. ¿Ya? Entonces, entre la década de 1830 y 1870, la economía vivió en alas del crecimiento hacia afuera, es decir, exportábamos materias primas, uno de los periodos más prósperos de su historia. La creciente exportación de recursos agrícolas y mineros, cobre, plata, trigo y harina, y la importación de manufacturas y capitales generaron una prolongada bonanza, ¿ya? Bonanza, un periodo de bienestar, ¿no es cierto?, de abundancia económica. Una prolongada abundancia económica que, junto con estabilizar la situación interna del país, lo insertó definitivamente en el camino de la modernización capitalista. ¿Cuáles son los desafíos del Chile republicano, el Chile de la República, que ya no es monarquía? ¿Ya? La apertura comercial. Acuérdense que nosotros éramos monopolio el monopolio económico estaba dado por España durante la colonia. Y había que incorporarse al comercio internacional a través del desarrollo del capitalismo. ¿Cuál fue el resultado? Un desarrollo económico hacia afuera. Chile comienza a vivir de la exportación de sus recursos naturales. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Pregunta: comienzos del siglo XXI, 2020, pandemia, crisis social, estallido social. ¿De qué vive nuestro país? ¿Cuál es la principal actividad económica de nuestro país? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué vive nuestro país? A comienzos del siglo XIX, ya vivíamos de la exportación de cobre, ¿De plata, cobre? trigo y harina. ¿Y hoy día? Ah, no, es de cobre. Dylan Valenzuela me dice de cobre. Ya, bien, de cobre. Cobre, harina de pescado, frutas de temporada, ¿no es cierto? Vinos. Estamos en la misma. Imagínense. Han pasado 200 años y seguimos viviendo de la exportación de recursos naturales. Para pensar, ¿eh? Desarrollo económico hacia afuera, bajo aranceles aduaneros, rol protagónico de Valparaíso, desarrollo del sistema financiero moderno, la banca privada, aparecen los bancos, y comenzamos a establecer relaciones internacionales con otros países, especialmente con Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Es decir, esta colonia del Imperio Español, que quedaba en el último rincón de sus territorios, comienza a establecer relaciones con los demás países del mundo a través de la actividad económica. Básicamente la exportación de trigo y harina y la exportación de minerales como es el cobre y la plata. Para esto, ¿no es cierto?, Chile necesita entonces cambiar y contrata a profesionales europeos, porque acá no había experiencia en el estudio de la economía, y se manda a buscar a este caballero, a este profesor, Gustave Courcelles-Senneville. Es un economista francés y que defiende el libre cambismo en Chile, o lo que es la economía de libre mercado. ¿Qué establece el libre cambismo, economía de libre mercado? Dice el principio de no intervención del Estado en la economía. El mercado
según las leyes de la oferta y la demanda, se autorregula. ¿Ya? Defensa de la libertad de comercio a nivel internacional. Economía capitalista basada en la industria primaria, es decir, en la industria extractiva, ya agricultura, minería. Reducción de impuestos a empresas y rebaja de aranceles para favorecer el comercio. Los aranceles, muchachos, son los impuestos a la exportación y a la importación de productos dentro del país. Como consecuencia de la aplicación de estos principios por parte de este señor, ya, exportación de materias primas. Se estimuló la exportación de materias primas, ¿como qué cosa? Cobre, plata, carbón y trigo. Y evidentemente que nos hicimos dependientes respecto de los ciclos económicos internacionales. Si eran de abundancia, podíamos vender harto cobre, harto carbón, harta plata, harto trigo. Si había un ciclo de escasez, nadie nos compraba cobre, plata y carbón y trigo, y por lo tanto nuestra economía decaía. Y esto nos permitió integrarnos comercialmente con los principales mercados de la época, que eran Inglaterra y parte de Europa y Estados Unidos. ¿Ya? Entonces Chile se comienza a abrir al mundo. Entonces, en este tiempo, muchachos, se descubre plata en Chañarcillo, acá cerca de Copiapó, mineral que se agota en 1858, ya, Tamaya, Tres Puntos y Caracoles, Tamaya, cobre, acá en Ovalle, desde 1850, el cobre de Tamaya, muchachos, se embarcaba y se fundía acá en Guayacán, y por Guayacán, acá en Coquimbo, se exportaba al mundo. Y ya en el sur, ahí por cerca de Concepción, ya se descubrió el mineral de Lota, que había en Lota carbón, y eso se comienza a explotar desde 1840. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la exportación de plata, ¿ya? Entre 1853 y 1859. En marcos, que era la moneda de Alemania en este tiempo. 247.000 marcos, y en 1859, 69.000, porque evidentemente ustedes saben que los yacimientos mineros se van agotando. ¿Ya? Así como la minería, también tenemos ya la exportación de trigo. ¿Y dónde exportábamos trigo? A California, con la fiebre del oro, y a Australia, también con la fiebre del oro. ¿Ya? Entonces, en 1848, ¿no es cierto?, comenzamos a explotar a California, y a partir de 1854 comenzamos a exportar a Australia. ¿Mm? Es en este tiempo, ¿no es cierto?, que se crea, en 1838, la Sociedad Nacional de Agricultura. La Sociedad Nacional de Agricultura, muchachos, básicamente es la asociación de los grandes productores agrícolas de Chile, de los hacendados, de los dueños, ¿no es cierto?, de todas las tierras cultivables en la zona centro-sur del país, se agruparon en la Sociedad Nacional de Agricultura, 1838, hasta el día de hoy. También en 1841 se inaugura la Quinta Normal, ya que básicamente es un centro de estudios agrícolas donde se ensayan productos para mejorar la producción, se ensayan fertilizantes, se ensayan nuevos tipos de semillas, se ensayan nuevos tipos de plantaciones que van a haber acá en Chile. Es decir, ¿no es cierto?, un lugar de experimentación agrícola. Y en el lugar donde se creó esa quinta, porque era un campo, es que hoy día está la comuna en Santiago que se llama Quinta Normal. Como se activó nuestro comercio, como vendíamos trigo a Australia, California, Estados Unidos, como vendíamos plata, como vendíamos cobre, ya a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, evidentemente que en Valparaíso ya se transforma en nuestro principal puerto, ya porque por allí se exportaban ya cosas al extranjero y se importaban cosas desde el extranjero, ya.
Por lo tanto, a Chile llegan muchos comerciantes ingleses, alemanes y norteamericanos, ¿ya?, que se instalan en Valparaíso, porque allí aparecen los primeros bancos, las primeras casas comerciales, todas evidentemente dirigidas por extranjeros que tenían más experiencia en esta economía capitalista. Es más, en 1925 en Valparaíso se funda el Club Británico, que asocia evidentemente a todos los ingleses y sus descendientes que han nacido acá en Chile. Es en esta época también donde el ingeniero norteamericano Guillermo Wheelwright, ¿ya?, este señor, funda el Pacific Steam Navigation, ¿ya?, la primera compañía de vapores, ¿ya?, de Chile y de Sudamérica, ¿ya?, don Guillermo Wheelwright, ¿ya?, establece entonces la primera flota de barcos de vapor, ya que va desde Valparaíso, ¿no es cierto?, hacia los distintos puertos de Chile y del mundo. La Pacific Steam Navigation. Entonces, tenemos que el crecimiento económico, producto de la minería de la plata, cobre, carbón y la agricultura, trigo para California y Australia, desarrolló la infraestructura, es decir, el primer ferrocarril de Caldera hacia Copiapó en 1851 para exportar la plata de Chañarcillo, la construcción del ferrocarril del Valparaíso a Santiago, ya para tener línea directa entre la capital de Chile y las principales agencias exportadoras e importadoras de ese tiempo. Se pone en función el servicio de telégrafo eléctrico comercial, ya en 1853, evidentemente que une Santiago con Valparaíso. Se desarrolla un sistema financiero de acumulación de plata, de préstamos, ¿no es cierto? Aparecen los primeros bancos. Aparece la Caja de Crédito Hipotecario en 1855, que fomentó la actividad agropecuaria con préstamos a largo plazo. Aparece la primera compañía de seguros en Chile, la Chilena Consolidada, en 1865, el primer banco particular, el Banco OSA, el Banco de Valparaíso en 1855, el Banco de Chile en 1859, y se dicta en 1860 la primera ley de bancos para regular y normalizar, ¿no es cierto?, la actuación de los bancos en nuestro país. Ya. Se atribuye a Diego Portales la frase conocer Chile. Ya, conocer Chile, ¿a qué se refería? Decía que se requería tener un conocimiento cuantitativo y cualitativo del país para generar políticas públicas acordes a sus características. De ello es que se comprende la contratación de intelectuales y científicos extranjeros, algunos escapando de conflictos en sus países, para generar aquí necesario conocimiento e identidad nacional. Recordemos que Chile viene de ser una colonia española, casi de cero importancia para España. Por lo tanto, estábamos muy atrasados, sobre todo en lo que es educación. Ya a comienzos del siglo XIX, muchachos, el 90% de la población de Chile es analfabeta. Vive en el campo, vive en la hacienda, son peones inquilinos. El 10% de la población vive en ciudades entre Copiapó y Concepción. Las ciudades no tienen más de 20.000 habitantes. ¿Ya? Son ciudades muy pequeñitas. Chile es un país muy pequeño, muchachos. ¿Ah? Muy pequeño. Bueno, hasta el día de hoy. Tenemos que hacia la mitad del siglo XIX, en 1842, tenemos los primeros pensadores, los primeros intelectuales, las primeras personas que piensan al país. Aquí está don José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes, don Santiago Hartos, Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, ya el compositor de la letra de nuestro himno nacional, Alberto Blesgana, don Diego Barros Arana, historiador, Benjamín Vicuña Maquena, historiador y político, Miguel Luis Amunátegui, historiador y político, Manuel Antonio Mata, empresario, político, ya diplomático y escritor, ya intelectual, un intelectual muy crítico de la sociedad, lo mismo que Santiago Hartos, que don Salvador Sanfuentes, que don José Victorino Lastarria.
Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los grandes personajes que vinieron a construir ya el sistema educativo, el sistema intelectual nacional. Aquí tenemos a don Domingo Faustino Sarmiento, argentino, ya Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas, Argentina, es un libro que escribió él. Método de lectura gradual del 1849, publicaciones en el Mercurio Valparaíso, creación de la Escuela Normal de Maestros. Su gran aporte a la identidad nacional fue el fomento de la instrucción primaria y pública de carácter nacional ligada al alfabetismo. Su gran aporte fue en educación. Aquí está este señor, Domingo Faustino Sarmiento. Esto lo vimos en la clase pasada. Aquí está don Andrés Bello López, venezolano, ya integra de intelectuales de carácter liberal, influencia del movimiento literario de 1842 en Chile, profesor del Instituto Nacional, influyó en la fundación de la Universidad de Chile, primer rector de la Universidad de Chile, redactor del Código Civil de 1855, el que sigue en vigencia hasta el día de hoy, y escribe, ¿no es cierto?, la gramática de la lengua castellana en 1845. Fomentó la educación universitaria, la formación de intelectuales que elevaran el debate nacional, intelectual, desarrollo de la filosofía, la literatura y la investigación social de carácter nacional. A él se le concedió la nacionalidad por gracia, ya por todos los aportes que hizo, ¿no es cierto?, a la nacionalidad chilena. Don Alejandro Ciccarelli, Italia, área de aporte de las artes. Funda y dirige la Academia de Pinturas de Santiago, forma varios artistas nacionales de la época, rescata la tradición artística europea, provocando debate en torno al arte de carácter nacional. Él forma a los primeros artistas nacionales. Jean-Gustave Courcelles-Senewil, Francia, economía. Profesor de Economía Política de la Universidad de Chile, consultor del Ministerio de Hacienda, profesor del Instituto Nacional. En Europa estuvo encargado de comprar libros para la Biblioteca Nacional. Fue el más influyente economista liberal del siglo XIX en Chile, influyó las políticas económicas de sus discípulos realizaron cuando estuvieron en puestos de poder y fomentó el libre comercio de nuestro país. Claudio Gay, francés, biología, historia y geografía, profesor de geografía en la Escuela de Santiago, viaje de exploración por Chile para generar un catastro de los recursos naturales, flora y fauna, Atacama y Colchagua, el archipiélago Juan Fernández, la isla de Chiloé y la zona central. Él realizó la historia física y política de Chile en 1854. Es la primera historia de Chile, muchachos, la de este señor. Y funda el Museo de Historia Natural en 1838. Su contribución, estudiar la historia natural de Chile, contribuyó al conocimiento de la flora, fauna y geografía del país. Benefició al mejoramiento de la administración de los recursos naturales. Don Pedro Amado Pisis, Francia, geología y geografía. Recorrió el país para describir la geología y mineralogía de Chile. Miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Escribió Geografía Física de la República de Chile en 1875. Profundizó el conocimiento de las particularidades de la geología y geografía nacional. Don Pedro Amado Pisis. Don Mauricio Rugendas, alemán. Recorrió Chile entre 1834 y 1842, retratando sus paisajes, gente y costumbres. Capturó para la posterioridad diversos paisajes, sujetos y tradiciones del territorio nacional. Se le agradece. Don Lorenzo Sassier, Francia, medicina. Fundador, director y profesor de la primera Escuela de Obstetricia de Chile en 1834. Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y enseñó principios de cirugía clínica. Instrucción y formación de los primeros profesionales de la salud en Chile. Don Lorenzo Sassier. Rodolfo Filippi, Prusia, lo que actualmente es Alemania. Dirección del Liceo de Valdivia y del Museo Nacional. Profesor de Botánica y Zoología en la Universidad de Chile. Profesor de Historia Natural en el Instituto Nacional. Exploraciones científicas para recopilar, clasificar y describir patrimonio natural. Encargado del traslado del Museo de Historia de Chile. Encargado del traslado del Museo de Historia Natural a la Quinta Normal. Fomento del desarrollo de la zoología y botánica chilena y extranjera. Instrucción y formación de científicos nacionales. Don Rodolfo Filippi. Don Ignacio Domeyko, polaco, profesor de Química y Mineralogía del Liceo de Coquimbo. Exploraciones científicas para evaluar los recursos mineros. Renueva las técnicas de explotación minera.
Estudio de la flora en la Araucanía, desconocida hasta entonces. Identifica los problemas de la deforestación en el norte de Chile. Profesor de mineralogía y rector de la Universidad de Chile. Permite mayor conocimiento geológico del territorio, lo que permite la aceleración del desarrollo minero. Don Charles Darwin, inglés, biología. Para el desarrollo de su investigación recorrió el territorio nacional, efectuando detenidas observaciones geológicas, botánicas, zoológicas y antropológicas. Estuvo en Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes, el litoral chileno, zona central de Chile, Chiloé, Osorno, Valdivia, Coquimbo, Huasco y Copiapó. Señores, Charles Darwin, ya, el que planteó, ¿no es cierto?, la teoría, ¿no es cierto?, de la sobrevivencia el más fuerte, la teoría de la adaptación biológica, estuvo acá en La Serena, en Coquimbo, ya, en Ovalle, por allá ando hinchando. Uno de los científicos más influyentes en su teoría sobre la evolución de la especie introdujo por primera vez el concepto de selección natural, mecanismo que permite explicar la evolución de las especies. Bien, pues, muchachos, entonces, la idea es que, aparte de todo el desarrollo político que hubo en la primera etapa del siglo, en la primera parte del siglo XIX, también hubo un amplio desarrollo económico y un amplio desarrollo cultural. ¿Ya? Esa es la idea que quiero que tengamos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, consulta? ¿No? Bien, vamos a